de laboratorio, ¿ya? Generalmente no tiene síntomas. ¿Ya? Y por eso venía la siguiente pregunta, ¿no? La siguiente pregunta era, ¿cuáles son los principales síntomas? Había que decir ahí que generalmente no tiene síntomas. Por eso se llama subclínico, ¿ya? Entonces, no tiene síntomas era la siguiente respuesta. La otra pregunta que dice, ¿qué pacientes con hipotiroidismo subclínico se recomienda tratar? Para eso había que revisar la tabla que presentaron, ¿no? Que dice que cuando la TSH está más de 4.5, ¿no? De 4.5 a 6.9, generalmente no se trata, ¿no? De acuerdo a la edad, había que poner ahí, ¿no? De acuerdo a la edad. Y más de 65 no se trata, salvo tengan algún riesgo cardiovascular, ¿no? También se trata cuando el problema progresa. ¿Y cuándo progresa? Cuando tiene anticuerpos TPO positivos. Justo era la cuarta pregunta, que dice, ¿qué significa que un paciente con hipotiroidismo subclínico tenga anticuerpos TPO positivos? Significa que la respuesta tiene que ser breve también, a los que chambullan mucho no les pongo puntos. La respuesta significa que está haciendo tiroiditis de Hashimoto, ¿no? En un grado leve, inicial probablemente asintomático. Es importante ese grupo porque en ese grupo de pacientes yo ya puedo tratarle, ¿no? También podría esperar un poquito y hacerle un rechequeo, ¿no? Para ver, porque hay muchos pacientes que fíjense que tienen anticuerpos TPO positivos y permanecen con hipotiroidismo subclínico todo el tiempo. Lo más probable es que progresen a hipotiroidismo, ¿ah? Clínico, o sea, ya con síntomas. Por eso que este grupo de pacientes se recomienda tratar. También hay un grupo de pacientes, por si acaso, que tiene TSH normal, T4 normal y tiene anticuerpos positivos. A ver, ¿qué significaría eso? Que tenga, responden en el chat, que tenga TSH normal, T4 normal y anticuerpos positivos. ¿Qué significaría? A ver, respondan por favor en el chat. Voy a admitir todavía algunos que están ahí. A ver, pongan por favor, ¿qué significaría? ¿Ya? Es parte todavía del examen, o sea, los que ponen tienen puntos adicionales. ¿Y qué harían con ese paciente? TSH T4 normal. Por ahí a alguien se le ocurrió pedirle anticuerpos y sale positivo. ¿Qué significaría? ¿Y qué harían? A ver, ¿pueden contestar? Mientras yo voy viendo el otro examen. El otro examen era sobre el último, sobre coma mixedematoso, ¿no? A ver, ¿han contestado? Nadie contesta. ¿Qué pasa, jóvenes? Nadie contesta. ¿Ah? Anticuerpos positivos. Ya, 2 puntos más al que conteste. Nadie tampoco. Ni regalando puntos. ¿Están ahí? ¿Va a empezar? Sí, sí, están, ¿no? Presente. Bueno, nadie contesta. 2 puntos. 4 puntos. Tampoco. Se vuelve a pedir TSH. Ya, bueno, sí. Ya, un punto nomás porque puede ser. Pero ¿qué significa? ¿Qué tendría? No se trata, claro, no se trata, ¿no? No se trata, está bien, pero ¿qué significa? Significa que es un paciente que, bueno, que ha generado anticuerpos porque tiene una tiroiditis de Hashimoto, o sea, tendría tiroiditis de Hashimoto. Que el hipotiroidismo, no, pues no. ¿Cómo va a ser hipotiroidismo permanente si tiene la TSH, T4 normales? O sea, para empezar, no tiene hipotiroidismo. TSH, T4 normal, o sea, no tiene hipotiroidismo. Pero tiene anticuerpos. Esa es una mejor respuesta, ¿no? Una enfermedad inactiva, ¿no? O sea, tiene Hashimoto, pero probablemente ha generado anticuerpos, los anticuerpos están actuando, pero no han causado ninguna enfermedad. Ese paciente, ¿qué le digo? Bueno, que se mida la TSH periódicamente, ¿no? Que se mida cada 4 o 6 meses, ¿no? Porque en algún momento la medicina puede volverse predictiva. O sea, tú puedes decirle, no, usted podría tener de acá a unos años hipotiroidismo. Entonces, por tanto, hágase
controles periódicos, ¿no? Porque en algún momento la TSH podría comenzar a alterarse, ¿no? Y desarrollar hipotiroidismo. Entonces, eso es lo que sería en ese paciente. Hay un estudio interesante de que dice que si la mujer está embarazada y tiene anticuerpos, se ha visto que se recomienda tratar. Este es solo un estudio, por si acaso, no es un consenso. ¿No? Han hecho un estudio donde se trata a estas personas embarazadas o que quieren embarazarse, ¿no? Y dice que mejora su fertilidad, mejora la evolución del embarazo, pero es solo un estudio, por si acaso, ¿no? Muy bien, ahorita los apunto a los que han contestado, o a los que han contestado más o menos bien, ¿no? La otra pregunta, bueno, el otro pasito era del mixedema, ¿no? Del mixedema, perdón, mi batería está acabando, dice. Ya. La otra pregunta era del seminario de mixedema. Mixedema es la emergencia del hipotiroidismo, ¿no? La primera pregunta era cuáles son las características clínicas. Bueno, había que mencionar acá lo que expusieron los compañeros, ¿no? Este paciente, para empezar, está en coma, o sea, tiene alteración de sensorio, ah, está haciendo hipotermia, típicamente hacen hipotermia, hacen hiponatremia, sodio bajo, ¿no? Y hacen hipoventilación. Esas son las principales características clínicas. ¿Qué es el síndrome eutiroideo enfermo? A ver, sí lo dijo. A ver, ¿alguien puede contestar esa pregunta en el chat? También regalo puntos. Síndrome eutiroideo enfermo. A ver, ¿alguien? Síndrome eutiroideo enfermo. ¿Nadie contestó? Porque si nadie contesta, a ver, dice Frank, el síndrome eutiroideo enfermo, bajas concentraciones de las hormonas tiroideas en pacientes sin presentar manifestaciones clínicas de trastornos tiroideos. Más o menos. A ver, ¿qué dice Brandon? Grupo de anormalidades del nivel de las hormonas tiroideas. Hasta ahí estamos bien. O sea, eso, se alteran sus hormonas con una función normal de la tiroides. Eso es correcto, ¿no? O sea que no hay enfermedad de la tiroides, eso quiere decir. Eutiroideo quiere decir que es una tiroides normal. Pero en ciertas condiciones, sobre todo en pacientes que están en UCI, a los que van a ser usiólogos, ¿no? Cuando están en UCI, en muy mal estado general, también ocurre en pacientes caquéticos, ¿no? Que han perdido mucha grasa muscular, grasa corporal, perdón, ¿no? Pero principalmente ocurre en UCI, ¿no? En UCI a alguien se le ocurre, dice, no será hipotiroideo, y no, o hipertiroideo, le pide hormonas y salen discretamente alteradas, alteradas pero discretamente, para empezar. Efectivamente, baja un poco la T3, la T4, también baja la TSH, ¿no? Esa respuesta de Brandon está acertada. Etel, enfermedades graves, bueno, también sí, válido. Bueno, está bien, eso es correcto lo que están mencionando. La otra pregunta era, ¿cuál es el tratamiento recomendado para el coma? Esta pregunta tenía la intención de que ustedes pongan que el tratamiento es de medidas generales, o sea, hay que mejorar la ventilación del paciente, hay que mejorar la hiponatremia, o sea, no es solamente dar hormona tiroidea. ¿Ya? En la exposición, en una parte, el expositor dijo, ¿no? No es suficiente, ¿no? Dar hormona tiroidea, o sea, es una parte del tratamiento de dar hormonas, pero también hay que hacer un manejo integral del paciente. Básicamente había que poner eso, ¿no? Que hay que darle hormona tiroidea, pero además hay que hacer un manejo integral. Probablemente requiera oxígeno, ventilación mecánica, reposición de sodio, ¿no? Comentaba también que es un problema porque hacen hiponatremia, pero a la vez están un poco edematosos estos pacientes, o sea, no le puedo cargar mucho de líquidos tampoco, ¿no? La cantidad de líquidos debe ser, se debe dar con cuidado, ¿no? ¿Qué dice el expositor de los líquidos? A ver, que esa parte puso Alejandro, creo, ¿no? Alejandro Fernández, a ver, una opinión de manejo de líquidos en los pacientes con coma mixedematoso. Sí, doctor, sino que en la exposición yo mencioné que había un problema para el momento de manejar, ¿no? Si debíamos de dar líquidos para manejar lo que es la hipotensión o si debíamos de haber, o debía haber una restricción, por lo que en el artículo mencionan que debe darse
En caso de hiponatremia grave, que sea mayor a 100, perdón, menor a 120 miliequivalentes por litro, se le tenía que dar furosemida para ayudar a, a la diuresis. Ya, perfecto, gracias. Muy bien, vamos a pasar entonces a continuar con el hipertiroidismo, ¿ya? Que estábamos desarrollando ya la vez pasada. Entonces, en hipertiroidismo habíamos dicho, recordemos, ¿ya? Las causas principales de hipertiroidismo son tres, las más comunes, ¿ya? Graves es, fíjense, 85, yo diría hasta 90%, o sea, paciente que vemos con hipertiroidismo generalmente es Graves. Lo que tenemos que hacer es saber cómo identificamos que es un Graves. La otra causa es nódulo tóxico y el bocio multinodular tóxico o enfermedad de Plummer, ¿no? Enfermedad de Plummer. Dentro de otras causas, habíamos mencionado las tiroiditis, justo que vamos a desarrollar ahora, estrumo ovárico. Estas quería ahondar, las inducidas por yodo. Y para esto hay que recordar estos efectos que son de fisiología, ¿no? Pero se los recuerdo ahora. El fenómeno de Jod-Basedon y el efecto o fenómeno de Wolff-Chaikoff. Fíjense, el fenómeno de Jod-Basedon puede causar hipertiroidismo justamente por la administración exógena de yodo, ¿ya? Y justamente la miodarona contiene yodo y las sustancias de contraste justamente se llaman sustancias de contraste iodadas, porque contienen yodo. Se ha visto que en algunos casos, sobre todo en tiroides que ya tienen un fondo de bocio multinodular, ¿no? O tienen un Graves todavía apagado, por ejemplo, ¿no? Entonces las sustancias de contraste pueden desencadenar hipertiroidismo, ¿no? Este mecanismo se produce porque el yodo, como saben, es un sustrato para la formación de hormonas tiroideas, y al tener un exceso de yodo, ¿no? La tiroides va a responder con una hiperfunción de la tiroides, hipertiroidismo, fenómeno de Jod-Basedon, ¿no? Se dice que esta alteración se produce principalmente en tiroides que están enfermas, ya, o sea, predisposición que tenga alguna enfermedad, bocio. También se dice que esto ocurre en pacientes con alguna deficiencia de yodo, ¿no? Hay que diferenciarla del efecto de Wolff-Chaikoff, que también es por yodo, ¿no? Pero en este caso, el exceso de yodo y también la concentración persistente de yodo por varios días puede conducir más bien al hipotiroidismo. Esto se produce porque se anula la organificación del yodo, ¿no? O sea, el yodo puede producir ambas cosas. Generalmente esto se produce en pacientes con bocio y esto en pacientes que tienen la tiroides normal. Vamos a ver después que este efecto de Wolff-Chaikoff se utiliza incluso para tratar el hipertiroidismo, sobre todo la tormenta tiroidea, ¿no? Esto ya lo vimos. Muy bien, acá estábamos, ¿no? Tiroiditis. Entonces, tiroiditis, tenemos varios tipos de tiroiditis. Vamos a utilizar el enlace. Estos son términos sinónimos que se utilizan. Hemos hablado de Hashimoto, ¿no es cierto? Hashimoto. Hashimoto es una tiroiditis también. La diferencia de esta tiroiditis es que va a dar lugar a una hipofunción de la tiroides, permanente generalmente. Acabamos de comentar, ¿no? Se caracteriza por tener anticuerpos. Estos anticuerpos se depositan en la tiroides, por eso que también se llama, estos son sinónimos por si acaso, tiroiditis crónica linfocítica, crónica. Se depositan linfocitos, cuando le hacen biopsia a esta, si es que se hace una biopsia, van a encontrar infiltrados linfocitarios, ¿no? En la tiroides. Y ese infiltrado linfocitario va a hacer que la tiroides deje de funcionar probablemente, ¿no? Y causa hipotiroidismo. También se llama tiroiditis crónica autoinmune, porque estos anticuerpos se generan por autoinmunidad. Es por eso que es más frecuente en mujeres, ya lo habíamos comentado. También se llama bocio, ¿no? Bocio linfoide, ¿no?
porque causa bocio. Generalmente la tiroiditis de Hashimoto va con bocio, ¿no? Inicialmente, ¿no? Inicialmente va con bocio, ¿no? Y después la tiroides comienza a disminuir el tamaño, poquito a poco, y después incluso se encuentra atrofia tiroidea. Hoy 3 bocio. Después tenemos otras tiroiditis acá, una lista, estos son sinónimos solamente, ¿ya? Tiroiditis postparto, sin dolor, painless. La tiroiditis postparto. También se llama solamente tiroiditis postparto, ¿no? O tiroiditis linfocítica aguda. Se caracteriza básicamente porque es postparto. Sin embargo, el efecto de esta tiroiditis no es inmediato al parto, puede ser incluso un poco prolongado al parto, ¿no? Incluso durante el primer año después del parto. Otra tiroiditis, tiroiditis esporádica, sin dolor también, ¿no? O sea, quiere decir que es esporádica, quiere decir que pasa en cualquier momento, no solamente después de, este es típicamente después del parto, pero este es en cualquier momento, puede pasar en varones, mujeres. Se llama también tiroiditis esporádica silente, silente porque no da dolor, es una característica importante, no da dolor. Como no da dolor, ¿no? Y es silente, generalmente esto pasa desapercibida, pasa sin diagnóstico, nadie detecta. Como vamos a ver después, las tiroiditis hacen una fase de hipertiroidismo y una fase de hipotiroidismo, transitorio ambos. Entonces, a veces el paciente está hipertiroidea y está con, digamos, irritabilidad, después está con depresión, ¿no? Y nadie se da cuenta y era una tiroiditis. Generalmente pasan desapercibidas. Se llama también tiroiditis subaguda linfocítica. Y la otra que sí es fácil de diagnosticar es la tiroiditis subaguda dolorosa. Dolorosa. Y justamente da dolor. Y da dolor en la tiroides. Y yo diría, bueno, junto con la supurativa, estas son las únicas que dan dolor de la tiroides. O sea, si ustedes notan, y el paciente refiere dolor en el cuello, primero hay que distinguir si es en el cuello, en los músculos, ¿no? En la zona submaxilar o en la tiroides. Si es en la tiroides y ustedes tocan la tiroides, examinan la tiroides y le duele exquisitamente, como dicen, o sea, tú tocas la tiroides y el paciente salta de dolor, ¿no? Entonces, con ese hecho, con ese examen, ya tú diagnosticas una tiroiditis subaguda, ¿no? Dolorosa. Porque no hay otra enfermedad, salvo que sea una supurativa, ¿no? Pero obviamente la supurativa vas a encontrar, probablemente como es supurativa, es infecciosa, entonces vas a encontrar, además, eritema, ¿no? Flogosis, ¿no? Y probablemente hasta secreción purulenta. Entonces, pero si no hay eritema, no hay secreción purulenta, o sea, tú ves la tiroides, no está rojo, nada, la piel está totalmente normal, pero tocas, es subaguda, ¿no? Entonces es fácil hacer el diagnóstico. Esta tiroiditis también se llama tiroiditis de Kervain, ¿no? Kervain. Tiroiditis de células gigantes, porque se va a encontrar células gigantes en la biopsia, si es que se hace biopsia. Generalmente no se hace biopsia acá, ¿no? Sí, en la histología se encuentra esto. Se llama también tiroiditis subaguda granulomatosa por las células gigantes que se encuentran, o tiroiditis pseudogranulomatosa. La otra tiroiditis, que es supurativa, ¿no? Esta es infecciosa, también se llama tiroiditis aguda supurativa, ¿no? Tiroiditis pirogénica, porque causa fiebre. Entonces, como es una infección, causa fiebre también. Tiroiditis bacteriana, ¿no? Es poco frecuente. Se dice que hay pocas infecciones sobre la tiroides. Una teoría es porque como tiene alta cantidad de yodo y el yodo es antiséptico, ¿no? Por eso no habría infecciones. Es raro realmente ver infecciones de la tiroides. Yo he visto pocos casos, fíjense, en todos los años que tengo de especialista, he visto, que les diré, 4 casos, 5 casos en más de 10 años que tengo de especialista, ¿no? Y vi un caso que fue porque el paciente tenía tiroiditis subaguda, ¿no? Y le pusieron acupuntura, pero sobre la tiroides, ¿no? Una cosa totalmente descabellada, ¿no? Le pusieron agujas sobre la tiroides y le infectaron. Son los casos que vi. Bueno, hay otra más que es la tiroiditis de Riedel, ¿ya? Riedel, que se caracteriza por una fibrosis de la tiroides. Estos típicamente se encuentra la tiroides aumentada de consistencia. A veces cuando uno lo toca dice, esto es cáncer, porque los cánceres pues aumentan la consistencia de los nódulos, ¿no?
pero esta no es cáncer, es una tiroiditis fibromatosa, ¿no? O de Riedel. Típicamente la tiroides está totalmente dura. Bueno, existen otras tiroiditis, como dice acá, por amiodarona, litio, interferona, interleuquina. Estas se caracterizan principalmente por ser inducidas, ¿no? Por el yodo. Generalmente, bueno, no tienen sinónimo. Muy bien, acá están las características clínicas de las tiroiditis, ¿ya? Es importante este cuadro. De este cuadro siempre sale alguna pregunta de examen, ¿ya? Incluso de los otros docentes. Entonces, fíjense, acá está tiroiditis de Hashimoto, acá está la posparto, ya le dejaremos con posparto porque sin dolor, bueno, posparto. Esta es la esporádica, también es sin dolor, recuerden. Esta es la subaguda, ¿ya? La que duele, ¿ya? La que causa dolor. Esta es la aguda o supurativa y esta es la de Riedel, que hemos comentado. Entonces acá está la frecuencia, a qué edad se presenta, ¿no? Se presenta en todas las edades, ¿no? Puede haber tiroiditis Hashimoto en niños, hemos dicho, ¿no? Esto obviamente se ocurre en la etapa de lactancia, ¿no? Puede ocurrir en la etapa de lactancia, o sea, puede ser hasta al año, hasta incluso 2 años después del parto. Esta se produce en todas las edades, pero hay un pico entre 30 y 40 años. Esta se produce principalmente en personas jóvenes a mayores, de 20 a 60. La tiroiditis subaguda, de entre 20 y 40, también se puede producir en niños. Y la de Riedel, entre 30 a 60 años. El ratio de masculino femenino, de género, ¿no? La de Hashimoto, el ratio es de 8 a 9 a 1, o sea, 8 mujeres por un varón. Hay una, como es autoinmune, tiene predisposición en mujeres. Recuerden, todas las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en mujeres. Están premiadas. La posparto, obviamente, es solo en mujeres, ¿no? La esporádica, 2 a 1, fíjense, un poquito más en mujeres que en varones. La subaguda también tiene predisposición de mujeres, a pesar de que no es autoinmune, a pesar que no es autoinmune, 5 a 1. La supurativa puede producirse igual en varones y en mujeres, y la de Riedel también más en mujeres que en varones. La causa, como ven acá, ¿no? Hashimoto, sabemos que es autoinmune. La posparto se encuentra anticuerpos, ¿no? Anticuerpos TPO positivos o antitiroglobulina. Por tanto, se consideran estas dos autoinmunes. Incluso se sabe que las personas que tienen tiroiditis posparto tienen más predisposición a después, con los años, ¿no? Posteriormente, a hacer Hashimoto, ¿no? Porque en común tienen que son autoinmunes. La esporádica también es autoinmune. La subaguda en realidad no se sabe exactamente la causa, ¿no? Se ha asociado a procesos infecciosos, faringios, dentales, ¿no? Pero en realidad no hay certeza, estudios que digan esta es la causa. No se sabe. No se sabe. Obviamente la supurativa es alguna infección que llega a la tiroides, y también la de Riedel no se sabe, no se sabe la causa. Hallazgos en la histología de la tiroides, ¿no? O sea, que si, generalmente en las tiroiditis no se hace biopsia, ¿no? Pero obviamente hay estudios, ¿no? Y acá se encuentra en la tiroides Hashimoto, como hemos dicho ya, infiltrado linfocitario. Acá también, ¿no? Por eso que ambas se parecen, ¿no? Acá también hay un infiltrado linfocitario, también en la esporádica. Acá se encuentran, como ya hemos dicho, células gigantes, granulomas o pseudogranulomas. Y acá obviamente encontramos absceso, pus, ¿no es cierto? Acá fibrosis densa. La función de la tiroides, ¿cómo queda la función de la tiroides? Esto es importante. En Hashimoto generalmente van al hipotiroidismo, ¿no? Generalmente, casi siempre, ¿no? Pero no siempre, en medicina no hay siempre, ¿no? En estas tiroiditis, tanto posparto como subaguda, va a haber una fase de hipertiroidismo o tirotoxicosis, una fase de hipotiroidismo, ¿no? Y luego, luego la función tiroidea se normaliza. Vamos a ver esto acá. Acá está. Esto ocurre en estas tres, en las tiroiditis subagudas, ¿no? Fíjense, la T4 se eleva. Esto causa hipertiroidismo, ¿no? Y por tanto la TSH disminuye, ¿no es cierto? Como respuesta a la elevación de la T4. Eso ocurre durante los, fíjense, 1, 2, 3 meses más o menos, 2 a 3 meses. Luego, ¿no? Parece que como es una fase inflamatoria, parece que se liberan hormonas tiroideas, ¿no? Y causa hipertiroidismo. Luego
se invierte. Fíjense, la T4 comienza a bajar y baja a valores por debajo de los rangos normales. Por tanto, esta es una fase hipertiroidea y esta es una fase hipotiroidea, ¿no? Lo que les decía, una fase hipertiroidea, hipotiroidea, ¿no? Que también dura 2 a 3 meses, 2 meses en general, ¿no? Entonces, el paciente luego normaliza. Obviamente la TSH también responde, ¿no? Y sube, ¿no? Entonces, depende en qué momento encontremos al paciente. Generalmente lo encontramos acá, porque en la dolorosa, porque cuando hay dolor, entonces va al médico rápidamente, ¿no? A veces van al otorrino, a otro sitio, pero finalmente caen al endocrinólogo, ¿no? Porque el otorrino, el otro especialista o el médico general se da cuenta que le está doliendo la tiroides. Entonces, a veces lo encontramos acá. A veces confunde con hipertiroidismo, ¿no? O sea, con hipertiroidismo por Graves, ¿no? Confunde a veces. Pensamos que es un hipertiroidismo, pero la evolución del paciente nos dice el diagnóstico, ¿no? Si comienza a tener esto. Es por eso que no se trata el hipertiroidismo. Generalmente no se trata, porque sabemos que va a caer. Porque si le damos tratamiento, capaz caemos y lo hacemos caer más todavía, ¿no? No se trata generalmente, o se da solo sintomáticos, por la taquicardia, ¿no? Y finalmente todo se normaliza, fíjense, ¿no? A los 7, 8 meses, todo se normaliza otra vez, ¿no? Esta es la captación de yodo, que ahorita la vemos, ¿no? Entonces, eso ocurre en estos tres. En la tiroides supurativa, generalmente no hay cambios en la función tiroidea, y también en la de Riedel no hay cambios en la función tiroidea. Acá están los anticuerpos TPO, acá como sabemos están altos en la Hashimoto, en la posparto, en la tiroiditis esporádica, también, ¿no? Están altos. En la tiroiditis esporádica sin dolor, ¿no? Los pacientes a veces refieren, ¿no?, síntomas de hipertiroidismo, doctor, tengo palpitaciones, sensación de calor, no sé, ¿no? Entonces, irritabilidad. A veces el paciente ni siquiera llega al endocrinólogo, ¿no? O llega por acá, ¿no? Le hacen la prueba acá, está normal, le dicen, ¿no? Está normal la tiroides, le dicen, ¿no? Cuestión de esperar un poquito, ¿no? Muchas veces, como les decía, pasan desapercibidos, ¿no? Solamente tiene irritabilidad, mientras está acudiendo al médico, no saben qué se le pasa, ¿no? Y de entra en un periodo de depresión, cansancio, ¿no? Y después se normaliza, ¿no? Y nadie sabe lo que pasó. A veces ocurre eso, ¿no? Muy bien. Entonces, anticuerpos, acá recuerden que está positivo en Hashimoto, está en la posparto y en la esporádica. En la subaguda, ¿no?, puede encontrarse bajos títulos de anticuerpos, ¿no? O están ausentes, o son transitorios también, ¿no? En la tiroiditis supurativa o aguda infecciosa no hay anticuerpos, obviamente, y acá generalmente están presentes anticuerpos, ¿no? TPO. Esta es la BSG, que como sabemos nosotros, ¿no?, la eritrosedimentación. La BSG es un indicador de inflamación, ¿no? Entonces, esa la encontramos generalmente en la dolorosa y en las supurativas. Otra forma de diagnóstico de estas enfermedades es la captación de yodo. No lo hacemos acá porque no tenemos equipos. En Lima sí hay equipos de captación de yodo, ¿no? Ahorita hablamos de los equipos de captación de yodo. Entonces, en la captación de yodo también hay pruebas. En estas tres, fíjense, la captación de yodo está típicamente disminuida. Esta es una prueba con yodo radioactivo, se le administra yodo radioactivo al paciente, ¿no? Se le hace ingerir y obviamente todo el yodo debe ir a la tiroides, ¿no? Eso es lo que ocurre normalmente. En estas enfermedades va a haber una captación de menos del 5%. Lo normal es que capte casi el 90% de yodo que le administramos. En estos pacientes típicamente hay una disminución de la captación, ¿no? Es una forma de hacer el diagnóstico, sobre todo de esta, porque en esta subaguda dolorosa basta la clínica, ¿no? Realmente basta la clínica para hacer el diagnóstico. Tocamos la tiroides dolorosa, ya es una tiroiditis subaguda y damos al tratamiento. Bueno, se puede hacer esta prueba donde se tenga el equipo, ¿no? Acá es normal, acá es bajo normal. En la tiroides de Hashimoto puede variar, puede bajar un poquito, porque recuerden que si baja la función tiroidea, ¿no?, baja también la captación, pero no tan marcadamente como estos, que baja a menos del 5%. Muy bien, esas son las características de las tiroiditis subagudas.
tiroiditis en general, perdón. Muy bien, volvamos al hipertiroidismo, ¿no? Les había dicho que la principal causa es la enfermedad de Graves-Basedow, ¿no? Graves-Basedow. Estos son dos investigadores, uno es Graves y otro es Basedow, por si acaso, ¿no? Que más o menos simultáneamente describieron esta enfermedad. Antes era así, se ponía el nombre de los médicos que habían descrito estas enfermedades, ¿no? Y obviamente las habían publicado, ¿no? Entonces ellos describieron estas tres características de la enfermedad. O sea, son pacientes que cursan con hipertiroidismo, ¿no? Con bocio difuso. Este dato es importante, ¿no? Porque este dato nos hace distinguir del nódulo tóxico. Como su nombre dice, nódulo tóxico, tiene que haber un nódulo, ¿no? O el bocio multinodular tóxico, donde tienen que haber varios nódulos. En cambio, en el Graves, generalmente el bocio es difuso, o sea, es un crecimiento difuso de la tiroides sin nódulos, ¿no? Sin nódulos. Estos pacientes típicamente presentan una oftalmopatía, ¿no? Que se caracteriza por exoftalmos. Lo vamos a ver, creo que acá. Ahí está, ¿no? Exoftalmos, fíjense. ¿No? Que protruye incluso un poco los párpados, ¿no? El exoftalmo se produce porque hay una reacción también inmunológica en los músculos y grasa periorbitaria, ¿no? Y esto hace que se inflame o aumente de volumen, por tanto, y protruye los ojos hacia afuera. A veces en forma asimétrica, un ojo se sale más que el otro, ¿no? Sin embargo, la oftalmopatía no está presente en el 100% de los casos, está presente en un 50% de los casos. O sea, la mitad de los pacientes con Graves hacen oftalmopatía. La otra mitad puede ser pacientes que no hacen oftalmopatía, ¿no? Oftalmopatía de Graves. Edema pretibial. El edema pretibial es característico también de Graves. También es un acúmulo, también es una reacción autoinmune. Se reaccionan anticuerpos contra la grasa de la zona pretibial, o sea, de la pierna. Esto no se sabe por qué hay esta predilección. Tampoco se sabe por qué hay predilección por este tipo de grasa que es periorbitaria, ¿no? Esto se presenta en un 10% o menos del 10%, o sea, no es tan común. Pero puede ocurrir si un paciente tiene estas tres cosas, obviamente ya tengo el diagnóstico de Graves, ¿no? Existen factores, se habla de factores predisponentes a la enfermedad de Graves. Tiene, como toda enfermedad autoinmune, porque también es autoinmune, tiene factores genéticos y tiene factores exógenos, ¿no? Dentro de los factores genéticos, obviamente, está implicado los genes que tienen que ver con la respuesta inmunológica, o sea, con el antígeno genes del antígeno de histocompatibilidad, ¿no? El HLA, ¿no? Y obviamente muchas personas, si son sobre todo hermanos monocigotos, tienen la misma característica, por tanto hay una predisposición, si son hermanos monocigotos, gemelos igualitos, ¿no? De 33%. Si son gemelos disigóticos, o sea, comparten probablemente algunos genes, la prevalencia entre ellos es de 3%, baja bastante. Esto también habla de que no es totalmente genético, o sea, puede haber un gemelo que tiene los anticuerpos, pero no desarrolla la enfermedad, perdón, tiene los genes relacionados, pero no desarrolla la enfermedad, ¿no? Solo 33%. Por eso es que se sabe que hay factores exógenos, ¿no? O sea, algo desencadena la enfermedad. También el género, bueno, ya no se escribe sexo, ¿no? El género tiene que ver, o sea, como ya hemos comentado, que todas las autoinmunes son más frecuentes en mujeres, por tanto, las mujeres tienen más predisposición a esta enfermedad. Dentro de los factores exógenos que desencadenan la enfermedad se han identificado varios. Principalmente es el estrés. Cuando uno ve a estos pacientes, que generalmente son mujeres, ¿no? Les pregunta qué ha pasado, ¿no? Primero se ponen a llorar porque están con la habilidad emocional, están con todo el hipertiroidismo y generalmente se asocia a un evento de estrés. Le han jalado el curso, le han jalado endocrinología y también los demás cursos. Tiene 3 trabajos, ¿no? Estudia y tiene 3 trabajos, problemas familiares, problemas económicos. Yo tenía un paciente que era la tesorera de la clase, bueno, en tiempos pre-COVID, y que se había gastado la plata de la clase, ¿no? Y claro, estaba estresada por eso y desencadenó el hipertiroidismo, ¿no? Generalmente hay un evento de estrés.
Se ha asociado al tabaco, a fumar, ¿no? El fumar también es un factor exógeno para desencadenar la enfermedad. No se sabe exactamente los mecanismos. También se ha asociado a alergias, cuadros de fiebre, a algunos medicamentos, como hemos dicho, la miodarona, contrastes iodados, ¿no? Les había dicho que el Graves es básicamente un crecimiento difuso de la tiroides, o sea, los pacientes hacen bocio. Hay que recordar que el bocio, la gente cree que el bocio es una enfermedad, el bocio en realidad es solamente crecimiento de la tiroides, ¿ya? Tiene múltiples causas. Después vamos a ver una pequeña clase de bocio. Entonces, en la ecografía, ¿no?, encontramos crecimiento de la tiroides, ¿no?, aumento de tamaño, generalmente de características heterogéneas. Fíjense, acá no hay nódulos, no se ven nódulos, ¿no? Vamos a tener una clase de ecografías también, porque es importante. La ecografía es el mejor método para hablar de la tiroides, ¿no? Y es una tiroides que típicamente no se ve normal, no se ve incrementada de tamaño y de características heterogéneas, es lo típico del Graves. También se ve, si le hacen flujo vascular, se ve incrementado el flujo vascular. Se llama el infierno de la tiroides, ¿no? O sea, perdón, no tengo una lámina de eso, pero se ve totalmente rojo en el Doppler, ¿no? Doppler, todo rojo, porque está aumentada la vascularidad. Les dije ya, exoftalmos, crecimiento difuso de la tiroides. Bueno, otra característica que podemos ver acá es que la baja de peso, ¿no? Pues la vamos a ver. La baja de peso es una característica del hipertiroidismo, pero no de la enfermedad de Graves en sí, ¿no? Graves, acá está, exoftalmos, ¿no?, alteraciones oftalmológicas, edema pretibial. Este edema, por si acaso, no deja fovea, porque no es un edema de acúmulos de líquido, es un edema de aumento de la grasa subcutánea que está en la región pretibial, ¿no? Por tanto, no deja fovea, típicamente. El edema puede ser leve, moderado, ¿no?, o severo, que tengo uno severo, ¿no?, otro de uno severo, ¿no? Severo que es mucho hinchazo. Pero esto es menos del 10%, 50% oftalmopatía. Existe también, si el Graves es más crónico, más tiempo, ¿no?, existen alteraciones dermatológicas, alteraciones en las uñas, ¿no? Fíjense, se alteran, ¿no?, se deforman. Esto se llama acropaquia, ¿no?, del hipertiroidismo. Les comenté que es una enfermedad autoinmune, ¿no? O sea, se forma, normalmente existe un receptor para la TSH, acá está, de la célula tiroidea, y existe un receptor, ¿no?, para la TSH. La TSH se liga y estimula la función tiroidea. En esta enfermedad se generan anticuerpos que son similares a la TSH, ¿no?, similares a la TSH. Acá está el anticuerpo, inmunoglobulina G, ¿no?, que es similar a la TSH, por tanto se liga al receptor. Entonces, pierde esta tiroides pierde el control normal que tiene con la TSH, ¿no? La TSH lo controla, la estimula, funciona, produce hormonas, las hormonas le dicen ya no estimules más a la TSH, ¿no? Hay un feedback negativo, ¿no es cierto? Pero cuando hay esta enfermedad pierde el feedback y como hay un montón de estos inmunoglobulinas, ¿no?, todo el tiempo se está sobreestimulando este receptor y por tanto la tiroides está funcionando, ¿no?, funcionando en exceso de forma permanente, ¿no?, y por eso da la enfermedad. Se sabe también que esta enfermedad se puede producir en forma intermitente, o sea, hay épocas, periodos, meses, años que está muy activa y hay periodos, años que se inactiva un poco, ¿no? Eso ocurre en la clínica de esta enfermedad. Acá está la generación de anticuerpos, acá está, es lo mismo que el gráfico anterior, pero es más difícil. Acá está la célula, el folículo tiroideo, acá está el receptor de la TSH, ¿no?, que es sobreestimulado por anticuerpos estimulantes de la tiroides, ¿no? Estos anticuerpos son generados por el sistema inmune a través de las células T, células B, ¿no? Además, se sabe que esta reacción inflamatoria no solamente genera anticuerpos, sino también genera interleuquinas inflamatorias, como estas, ¿no?, la 6, la 12, la 16, la 17, etc. Estas interleuquinas también provocan, ¿no?, además de esta estimulación, estas interleuquinas también provocan, ¿no?, alteraciones en el comportamiento de la célula, inflamación, proliferación, ¿no?, que contribuye a la enfermedad. Acá está la oftalmopatía de Graves, típicamente el paciente está así, ¿no? Fíjense, retracción palpebral, ¿no? El exoftalmos lo podemos medir, bueno, clínicamente ya decimos que hay exoftalmos, ¿no es cierto?, pero también lo podemos medir, hay un pequeño aparato para medir cuánto de exoftalmos tiene el paciente, ¿no? También se puede utilizar la tomografía.
En la etiopatogenia de la oftalmopatía, también fíjense, ocurre lo mismo, o sea, esta reacción inmunológica que hemos visto, ¿no? Mediada por el sistema inmune, ¿no? Pero contra las células grasas y musculares periorbitarias. ¿Ah? O sea, la oftalmopatía es parte de la reacción autoinmune. Hemos visto casos de pacientes con oftalmopatía, ¿no? Sin hipertiroidismo, por ejemplo, también, ¿no? Se ve. La oftalmopatía es independiente del hipertiroidismo. Hay pacientes que les curamos del hipertiroidismo, pero la oftalmopatía persiste, ¿no? Es difícil de tratar. Justo tenemos el seminario después, que dicho sea de paso, hemos pasado el seminario para el día martes, y el martes también expone el que tiene tratamiento para oftalmopatía. Tratamiento para oftalmopatía. Entonces, esta reacción igual, parece que hay receptores parecidos al receptor de la TSH en este tejido, ¿no? Y causa inflamación y aumento de volumen. Esto causa esta protrusión que hemos visto, ¿no? Y causa el exoftalmos. 50%, repito, no en todos los pacientes. Muy bien, hemos dicho que el Graves es un bocio difuso, crecimiento difuso, que lo distinguimos fácilmente de las otras causas de hipertiroidismo, ¿no? En el adenoma tóxico o nódulo tóxico, o nódulo caliente también se llama, típicamente tenemos un nódulo, ¿no? Que está causando la enfermedad. Acá es toda la tiroides, porque la estimulación que hemos visto es sobre toda la tiroides, por eso que crece en forma difusa. En cambio acá es solo un nódulo. Y acá tenemos el bocio multinodular, o sea, quiere decir que son varios nódulos que están funcionando en exceso. Va a haber una clase sobre nódulo tiroideo porque es muy frecuente. En realidad, de todos los nódulos tiroideos, una pequeña porción son los que causan el adenoma tóxico. Esta imagen que ven acá al lado es de una gammagrafía con yodo. Es una técnica de diagnóstico por imágenes en la cual al paciente le damos yodo. Es la que hablamos con tiroiditis. Recuerdan, en tiroiditis la captación de yodo, le hemos dicho, es menos de 5%. Esta captación se puede medir. Acá, por ejemplo, todo lo que está oscuro significa que ha sido captado por yodo. O sea, todo lo oscuro contiene yodo. Le hemos dado un yodo radioactivo, lo sometemos a esta cámara gamma, se llama, que detecta el yodo, que es radioactivo, y vemos que en el Graves la captación es difusa y en toda la tiroides. En cambio, en el nódulo tóxico, si le administramos yodo, el yodo va a ser captado por este nódulo nada más. Incluso le quita el yodo al resto de la tiroides. Le quita el yodo y todo el yodo es captado por este nódulo. Este es un nódulo autónomo. La causa de este adenoma tóxico no es autoinmune, es otra causa, ahorita lo vemos. Pero este nódulo capta todo el yodo y produce exceso de hormona. Incluso anula la función de toda la tiroides, la reemplaza. O sea, este nódulo reemplaza toda la función de la tiroides y además funciona en exceso, causa hipertiroidismo. Y en el bocio multinodular igual, ¿no? Se ve acá los nódulos. No todos los nódulos son hiperfuncionantes. Los que están acá son los hiperfuncionantes. ¿Y cómo se ve en la gammagrafía? Que captan justamente todo el yodo que yo les administro, yodo radioactivo. Y de hecho está ocurriendo, con el yodo radioactivo ocurre esto, y de hecho con el yodo normal que consume el paciente también ocurre lo mismo, ¿no? Y solo estos nódulos toman el control de toda la tiroides, ¿no? Y además funcionan en exceso. Estas son las causas, ¿no? de formación, la etiopatogenia de la formación de estos nódulos, ¿no? Generalmente existe una mutación en un grupo de células, ¿no? Es una mutación, ¿no? Que activa el receptor para la TSH, pero en un grupo de células nada más, no en toda la tiroides. Es una mutación. Esto ocurre porque las células tiroideas están en constante recambio. Es uno de los tejidos o órganos que tiene más recambio celular. Entonces, en este recambio va a existir una falla en parche, se llama, o sea, en un grupo de células, no en toda la tiroides. Existe una falla, ¿no? Somática, o sea, que ocurre espontáneamente generalmente, y se altera el receptor de la TSH, ¿no? Al alterarse el receptor de la TSH en ese grupo de células, se va formando nódulos, ¿no? Y este nódulo aumenta de tamaño, cada vez se hace más hiperfuncional, ¿no? Al inicio, obviamente, esta pues, se produce en personas ya mayores generalmente, es raro en niños,
Y al inicio este nódulo suele ser muy poco activo, por tanto acá hay una correlación de la función tiroidea. Fíjense, la tiroides cambia un poquito, ¿no? Cambia un poco, aumenta un poquito, pero no es trascendente, no le da molestias al paciente. El nódulo crece, ¿no? Y obviamente la produce más T4, ¿no? Y llega un momento que este nódulo ya se exacerba y produce hipertiroidismo. Cuando está discretamente elevado, obviamente acá la TSH ya puede captar esto y se disminuye. Esto se llama, contrariamente al hipotiroidismo que hemos descrito en el seminario, compañeros, a esto se llama ya también el hipertiroidismo subclínico, que quiere decir generalmente causado por nódulos, que quiere decir que el nódulo está ya produciendo un poco de exceso y esto va a causar una disminución de la TSH, ¿no? Y vamos a encontrar T4 normal con disminución de la TSH, ¿no? Eso ya nos está indicando que probablemente sea por nódulo tóxico o por bocio multinodular tóxico, porque lo mismo ocurre en el bocio multinodular tóxico. Ya cuando el nódulo se hace totalmente autónomo, acá fíjense está la función de la tiroides, ¿no? El resto de la tiroides. En azul, que funciona acá normalmente. Acá baja un poquito porque le está quitando función. Acá ya menos y acá ya toda la tiroides no funciona, el nódulo toma el control. Acá está la TSH, fíjense. La TSH comienza a alterarse, ¿no? Y disminuye su presión. Muy bien. ¿Qué hacemos con los pacientes? Primero, identificamos cómo se hace el diagnóstico de estos pacientes, el diagnóstico de los hipertiroidismos en general. Primero, identificamos los síntomas, signos y síntomas. El paciente refiere lo que ya hemos mencionado en la anterior clase, ¿no? Baja de peso, es muy común la baja de peso, importante, 8, 10 kilos, ¿no? Les comenté que por eso los pacientes van a veces al oncólogo, piensan que tienen cáncer, palpitaciones, ¿no? Van al cardiólogo, nerviosismo, temblor de manos, van al neurólogo, al psiquiatra, ¿no? A veces se demora la sospecha. Una vez que tenemos todos estos síntomas, obviamente le medimos las hormonas tiroideas, ¿no? Las hormonas tiroideas. La TSH, obviamente, va a estar disminuida, la TSH, ¿no? Si tenemos TSH disminuida, podemos medir la T4 también. Y si está aumentada, obviamente tenemos ya el diagnóstico de hipertiroidismo o tirotoxicosis. Si tenemos la TSH disminuida, pero T4 normal, ¿no? Entonces hablaríamos de hipertiroidismo subclínico, ¿no? Subclínico. Ahora, si tiene todos estos síntomas y la TSH está normal o elevada, con una T4 elevada, estaremos hablando de tumores productores de un hipertiroidismo secundario, o sea, probablemente de causa hipofisiaria, ¿no? Tumor generalmente en la hipófisis. Acá está el diagnóstico, ¿no? TSH bajo, porque al haber exceso de hormonas T4, ¿no? Por feedback negativo, se suprime la acción de la TSH, por eso encontramos típicamente TSH bajo y T4 diagnóstico. Muy bajo, claramente, ¿no? Lo mismo. Entonces, si tenemos un paciente con estas características que hemos dicho, ¿no? Que nos mira además así, entonces no hay más que pedirle laboratorio, ¿no? Le podemos pedir TSH baja y T4 elevada, ¿no? Si sospechamos de Graves, ¿no? Podemos pedirle anticuerpos contra el receptor de la TSH. Lo malo que no tenemos disponibilidad de estos anticuerpos porque generalmente hacemos el diagnóstico solamente con TSH bajo T4 y las características clínicas. Esto ya nos da el diagnóstico. Si tenemos dudas, podríamos pedir estos anticuerpos contra el receptor. Generalmente no lo utilizamos, basta la clínica. El bocio, así se ve teniendo un gráfico. Este es el bocio difuso y este es, fíjense, le ponemos el Doppler y se muestra una hipervascularización de la tiroides. Pero si en el examen encontramos un nódulo, o sea, paciente con hipertiroidismo, y encontramos un nódulo, entonces puede ser que este nódulo sea el nódulo hiperfuncionante. Además encontraremos que el resto de la tiroides es normal, fíjense. Acá tenemos otro nódulo. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el nódulo que es el nódulo tóxico, nódulo hiperfuncionante? En este caso, cuando no es Graves, este es Graves, ¿no es cierto?
Pero si encontramos un nódulo y además no encontramos exoftalmos, no encontramos otras características del Graves, entonces lo que hacemos es una prueba que se llama la gammagrafía, que como ven se utiliza yodo, se utiliza el mecanismo de que la tiroides capta yodo, por tanto se le administra un yodo marcado, que es el yodo radioactivo. Este es un equipo de captación de yodo, ¿no? Y le hacemos esta gammagrafía o scintigrafía tiroidea, ¿no? Que consiste en administrar yodo al paciente y tomarle imágenes, porque este yodo radioactivo tiene dos tipos de radiaciones, beta y gamma. La beta es una radiación destructiva, por eso que se utiliza, vamos a ver después, en tratamiento para el hipertiroidismo. Pero tiene una radiación gamma que permite ver imágenes a través de un equipo que se llama justamente gammagrafía. Pues utilizamos esa característica de este yodo, ¿no? Damos dosis pequeñas para que no se destruya la tiroides y solo vemos imágenes, ¿no? Acá, fíjese, típicamente vemos, acá está el cuello, ¿no es cierto? Acá están los hombros, acá está la boca, se capta un poquito en las glándulas submaxilares, fíjate, pero evidentemente se ve que el nódulo está hipercaftando. Acá se ve el otro lado de la tiroides, ¿no? Poco caftante. Acá, por ejemplo, este es un nódulo, acá ven un nódulo, pero que no es caftante, fíjense, acá, de esta forma distingo si el nódulo es caftante o no caftante. También se llama nódulo caliente, ¿no? Porque capta más yodo, así es otro término que se utiliza. Esto viene de que la radiación, no sé por qué se la ha asociado con caliente, ¿no? Incluso hay la cámara donde se guarda el yodo radioactivo se llama cámara caliente, ¿no? Bueno, entonces este se llama nódulo caliente y este sería un nódulo frío. Acá esto me diría que el nódulo no es caftante, este es el resto de la tiroides que capta normal, ¿no? Y tiene un nódulo que no es caftante. Entonces, de esa forma yo me doy cuenta si este nódulo es el que está funcionando en exceso o no, bajo este método, ¿no? Aquí se llama gammagrafía, acá está, fíjense, nódulo caftante, acá varios nódulos caftantes, ¿no? Enfermedad de Plummer, ¿no? Bocio multinodular tóxico. Acá distintas formas de la gammagrafía, esta es una tiroides normal. La gammagrafía se utiliza solamente, la indicación es para detectar nódulos, ¿no? Ya sea nódulos hiperfuncionantes o bocios multinodulares hiperfuncionantes. No se utiliza para Graves, no se utiliza. Pero si le hiciéramos, o sea, no está indicado, no es necesario hacer, pero si le hiciéramos, encontraríamos esta imagen, ¿no? Se ve la tiroides, toda la tiroides hipercaftadora, toda, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. En cambio, en el nódulo tóxico solo encontramos el nódulo caftador, acá también. Este es un ejemplo de un nódulo frío, ¿no? No caftador. La tiroides normal y un nódulo frío, ¿no? Muy bien. Tratamiento. A ver. Bueno, el tratamiento va a ser un seminario, ¿ya? Pero solamente les voy a dar algunos datos del tratamiento. Hay tratamiento sintomático, principalmente para las taquicardias, se utiliza beta bloqueadores, y tratamiento para la función misma tiroidea, para disminuir la función tiroidea. Se utiliza el tiamazol o metimazol. También hay otros productos, el carbimazol en otros países, ¿no? Acá en el Perú tenemos tiamazol. El propiltiuracilo también es otro medicamento que se utiliza, ¿no? La diferencia es que, bueno, en el Perú no tenemos propiltiuracilo. La diferencia es que el tiamazol, por ejemplo, está contraindicado en mujeres embarazadas, que a veces vemos casos, embarazo con hipertiroidismo. El propiltiuracilo es más seguro en el embarazo, esa es una de las diferencias. Los beta bloqueadores, podemos usar varios en realidad, ¿no? Bueno, su acción es beta bloqueadora adrenérgica, ¿no es cierto? Por tanto, esto nos ayuda para controlar principalmente las taquicardias. Se administra por vía oral, ¿no? También hay para endovenoso, en los casos en la tormenta tiroidea, por ejemplo, ¿no? Además de disminuir la taquicardia, disminuye la sudoración, la ansiedad, el tremor, las palpitaciones, ¿no? No es un tratamiento totalmente sintomático, o sea, no influencia el curso de la enfermedad, no cura la enfermedad. Respecto a los bloqueadores de la peroxidasa tiroidea, tenemos estos, el que hemos dicho ya.
este, más o menos, en realidad lo que hacemos solamente es disminuir la función tiroidea, o sea, no es un tratamiento curativo tampoco. Sin embargo, con ese tratamiento, como les he dicho, el Graves puede remitir espontáneamente, 40-50%. Puede molestar varios meses, incluso años, ¿no? Y remitir espontáneamente un 40-50%. Efectos adversos es 5% urticaria, que sí se ve. Efectos adversos mayores, este es el más peligroso, es poco frecuente, bueno, no tan poco frecuente, a 0.2, agranulocitopenia. Por tanto, si no hay granulocitos, que son los elementos segmentados de la sangre, la respuesta inmunológica baja. Y si este paciente que está tomando tiamazol, por ejemplo, tiene hipertiroidismo, toma tiamazol, y justo le tocó este 0.2%, este paciente puede entrar en infección y sepsis. No tiene defensa, en otras palabras, ¿no? Es sumamente grave, por eso es un evento adverso mayor. Hay que estar atento a esta alteración. Que si bien es cierto, es 0.2%, cuando le da es sumamente grave. El paciente tiene riesgo de morir y de hecho muchos pacientes se mueren por esto. Bastan a veces pequeñas faringitis, pequeñas infecciones, ¿no? Que se convierten en sepsis y el paciente entra en un grado de disminución de las defensas severo, ¿no? Y puede fallecer. Hepatotoxicidad menos todavía, 0.1%. Siempre hay que hacer por eso monitoreo de hemograma cada cierto tiempo. Generalmente le pedimos a las 2 semanas de empezar el tratamiento, ¿no? Y se pide mensualmente para ver si no está haciendo este efecto adverso. También se le piden hormonas tiroideas, eso es importante. Además de los antitiroideos, así se llaman estos medicamentos, también tenemos la opción del yodo, ¿no? Lo malo del yodo, les había dicho que el yodo, este 131, tiene 2 tipos de radiación, beta y gamma. La gamma sirve para imágenes, la beta es destructiva. Por tanto, yo le puedo dar yodo en dosis relativamente elevadas al paciente y lo que voy a provocar es que este yodo entre a las células y acá libere su radiación beta y destruye el folículo. Si destruye el folículo, ¿no? Obviamente el paciente ya deja de tener folículos y pasaría al hipotiroidismo. Más o menos el 80% de pacientes que le doy yodo pasan al hipotiroidismo. Entonces, esto se le explica al paciente. Se utiliza en pacientes pues, que tienen muchos años ya con hipertiroidismo y que les molesta mucho, ¿no? Y que el tratamiento médico no les mejora. O sea, están tomando, pero tienen que estar tomando siempre. Dejan la pastilla y otra vez están con hipertiroidismo. A ellos se les propone hipotiroidismo. En los Estados Unidos, la primera elección en enfermedad de Graves es yodo. ¿No? Y se le explica al paciente que va a pasar al hipotiroidismo y que después del yodo va a tener que usar reemplazo hormonal de levotirosina, hormonas tiroideas de por vida. ¿No? Dice, doctor, voy a usar pastillas toda la vida. Sí, pero vas a estar bien. ¿No? Vas a hacer tu vida normal, todo normal. Puedes tener hijos, todo normal. ¿No? Entonces, pero tiene que tomar pastillas toda la vida. A veces los pacientes dicen, no, doctor, todavía voy a esperar. ¿No? Entonces se conversa con el paciente para ver qué tratamiento le damos. Obviamente, el tratamiento en el Graves es selectivo, o sea, puedo darle antitiroideos o yodo. Pero imagínense si es un nódulo tóxico. Nódulo tóxico, ¿no? Nódulo tóxico. Entonces, este nódulo nunca va a curar, ¿no? Siempre va a estar ahí, ¿no? Entonces, si le doy yodo, lo anulo. Y puedo tener la ventaja de que solo anulo este nódulo y no anulo el resto de la tiroides. Entonces, el yodo en el hipertiroidismo por nódulo tóxico o adenoma tóxico es el tratamiento de elección. Porque anulo el nódulo, ¿no? Y ya nunca más le va a molestar. Puede pasar al hipotiroidismo el paciente, pero generalmente el paciente queda eutiroideo, porque el yodo que le doy solo se va acá. La radiación beta destructiva solo anula donde se ha captado el yodo. El resto a veces se capta un poquito, ¿no? Puede causar hipotiroidismo, pero generalmente los pacientes quedan eutiroideos. Por eso que el yodo es el tratamiento de elección en el nódulo tóxico y en el bocio multinodular tóxico. Está contraindicado cuando hay oftalopatía, obviamente cuando hay gestación, porque es radiación, cuando está en lactancia, inclusive debe tenerse cuidado con los pacientes cuando tienen niños pequeños. La otra opción es quirúrgica, sacarle la tiroides, pero desde que existe el yodo,
casi no se utiliza esta opción. Se utiliza cuando el bocio es muy grande, cuando el bocio multinodular es muy grande, ¿no? O cuando cuando hay contraindicación para dar yodo, ¿no? Entonces, también se puede, es una opción, pero cada vez es menor. Entonces le decía, en el Graves, antitiroideos en primer lugar, segundo lugar yodo, tercer lugar quirúrgico. Si es nódulo tóxico o bocio multinodular, la primera elección siempre es yodo. Si ProB no puede usar, o mientras no le den el yodo, puede usar antitiroideos. Si tendría contraindicación, quirúrgico. Muy bien. Muy bien. Estas son indicaciones de tratamiento. Acá está, antitiroideos, cirugía, yodo. De acuerdo a las características del paciente. Por ejemplo, si es Graves, acá dice, terapia preferida, antitiroideos o yodo. Acá está con corticoides. Vamos a ver ahorita cuándo se da corticoides. Pero generalmente en el Graves en general podemos darle antitiroideos o puedes ofrecerle yodo al paciente, cualquiera de las dos. En Estados Unidos dan yodo casi como primera elección. En Europa y nosotros damos antitiroideos. Porque a veces damos 1 año, 2 años y se cura el paciente, ya no es necesario, queda normal. Si es un Graves que está embarazado, obviamente no se puede dar yodo. ¿Ah? Se da antitiroideos, pero les dije que el tratamiento preferente es propiltiuracil. Se podría considerar cirugía. Si está lactando, tampoco se puede dar yodo, ¿no? Se prefiere antitiroideos, dosis bajas, ¿no? Si tiene niños pequeños, ¿no? Si la señora tiene niños pequeños en casa, pues no se da yodo tampoco, ¿no? Se prefiere dar antitiroideos o cirugía. Si tiene una oftalmopatía leve, hemos dicho antes que el yodo está contraindicado acá en oftalmopatía, pero es una contraindicación relativa, porque si la oftalmopatía es leve, se podría dar yodo aceptable y se le da con corticoides, porque se ha visto que el yodo empeora la oftalmopatía, por eso que no se da acá. Oftalmopatía moderada severa no se da, está contraindicado yodo, ¿no? Si es leve se podría dar, pero con corticoides, ¿no? Para no exacerbar la oftalmopatía, porque el yodo a veces exacerba la oftalmopatía, entonces el paciente te va a venir a reclamar, ¿no? Los ojos se ponen más alterados, ¿no? Si el paciente fuma, entonces hay que, la terapia preferida es antitiroideos, no se recomienda yodo porque el hecho de fumar empeora la oftalmopatía. Claro, hay que decirle que deje de fumar, pero hay pacientes que no pueden, ¿no? Acá no mucho, felizmente. Si tiene una oftalmopatía severa, no se da yodo, ¿no? Se podría dar, ¿no? Con corticoides, ¿no? Si tiene, por ejemplo, un bocio muy grande y tiene síntomas obstructivos, entonces el mejor tratamiento sería el quirúrgico, ¿no? Respecto al adenoma tóxico, ¿no? Entonces el mejor tratamiento es el yodo, siempre, es el primer tratamiento, ¿no? Acá, o cirugía. Si tiene problemas obstructivos, ¿no? Mejor es operarlo, si es muy grande el nódulo. Si tiene nódulo con sospecha de cáncer, que es raro, entonces lo mejor sería operar. Es muy raro que un nódulo hiperfuncionante tenga cáncer, muy raro. Si tiene alto riesgo quirúrgico, entonces obviamente el yodo, ¿no? Muy bien. Tormenta tiroidea. Lo dejamos, esto sí ya lo dejamos. Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta ahí nos quedamos. ¿Tienen preguntas? Muy bien. ¿Preguntas, jóvenes? ¿No está claro? A ver. Si es de tiroideo. A ver si hay preguntas. Dice, la oftalmopatía de Graves lo vemos desde un principio en un paciente de 50%. Generalmente lo vemos desde que el paciente debuta con hipertiroidismo, generalmente. Pero a veces lo vemos después también.
pero generalmente el paciente debuta con hipertiroidismo y debuta también con los ojos, ¿no? Pues viene porque, doctor, se me están saliendo los ojos y además tengo baja de peso, ¿no? Generalmente viene, viene con ambos cuadros, de hipertiroidismo y oftalmopatía, del 50%. Entonces, de todos los Graves, 50% tiene oftalmopatía. O sea, quiere decir que hay un grupo de pacientes que viene y sus ojos están totalmente normales y le hago las pruebas, es hipertiroideo, para yo saber si es Graves. ¿No? Pues, claro, pues si tiene ya exoftalmos, digo, de hecho es Graves, ¿no es cierto? Pero si veo que no tiene exoftalmos, entonces, ¿cómo sabría que tiene Graves? Le examino o le hago una ecografía, ¿no? Y voy a encontrar un bocio difuso, ¿no? Entonces, si encuentro el bocio difuso, es Graves. ¿No? Le podría hacer anticuerpos también, pero como les digo, generalmente no utilizamos anticuerpos. ¿No? Muy bien, jóvenes. Listo. No hay más preguntas. Ya, muy bien. Entonces nos vemos por favor, el grupo que está pendiente del seminario, mande sus diapositivas mañana. También el que le falta, hoy un expositor para oftalmopatía, tratamiento de oftalmopatía, lo vamos a hacer todo el día martes, ¿ya? El día martes vamos a prolongarnos un poquito. Entonces el martes exponen todos, ¿ya? Los 4 del siguiente seminario y el tratamiento de oftalmopatía. Me lo mandan, el de oftalmopatía me lo manda hasta el sábado por la noche. Ya en cambio los demás hemos quedado en que me lo mandan el sábado en la tarde. Preguntas. Sí, hay una más. Los niveles de TSH T4 para sospechar de un tumor secundario de hipófisis. Allá. Bueno, la otra causa de hipertiroidismo menos frecuente es que existe un tumor hipofisiario que produzca TSH elevado. Al producir TSH elevado, obviamente la T4 también va a subir, ¿no? Y va a haber hipertiroidismo. ¿Cómo encontramos las hormonas? Generalmente encontramos T4 elevado, ¿no es cierto? T4 elevado. La TSH puede estar elevada o normal, entre comillas. ¿Por qué se normaliza? Porque uno dice, si produce mucho TSH, obviamente la TSH va a estar elevada, ¿no? Y esa va a estimular a la tiroides y la T4 también va a estar elevada. O sea, en teoría debemos tener ambas elevadas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Al elevarse la T4, ¿no? La T4, recuerden que hay un feedback negativo. Entonces, ese feedback negativo hace que la TSH, que de hecho está elevada, ¿no? Baje un poco, ¿no? Disminuye un poco, ¿no? Entonces, se inhiba un poquito. Entonces, eso hace a veces que la TSH se normalice, pero se normaliza entre comillas. No es lógico que tengamos una TSH normal y una T4 elevada, ¿no? Si tenemos TSH normal y T4 elevada, entonces es diagnóstico de tumor hipofisiario productor de TSH, ¿no? Ese dato sí es interesante. O sea, en hipertiroidismo por tumor hipofisiario, la TSH puede estar elevada o normal. Se normaliza, repito, porque la T4 elevada a veces hace que se disminuya un poquito la TSH, ¿no? O sea, de lo que estaba elevada la pasa a normal, pero es un normal no lógico, ¿no? Debería estar, si fuera un hipertiroidismo primario, debería estar suprimida, ¿no? Si tengo un T4 elevada, entonces debería esperar que la TSH esté suprimida. En este caso está, entre comillas, normal, ¿no? Muy bien, jóvenes. Listo. Que tengan buen día, buen fin de semana. Ya voy a todavía registrar asistencia, ¿ya? Muy bien. Pueden retirarse.